Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos en el hotel a Jimmy Barnatán. ¿Cómo estás, Jimmy? Jimmy. Jimmy. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Además, tenemos muchos nexos comunes. Habíamos coincidido, pero no aquí, pudiendo hablar tranquilamente. Y además, pues vienes con un muy buen libro debajo del brazo, que me ha hecho muchísima ilusión que hayas sacado, que se llama Un año en Nueva York, y que es un diario. Y a mí me encantan los diarios. Me encanta Nueva York. Entonces me he encontrado con esta edición además maravillosa que hace Jekyll and Jill, que es lleno de anotaciones en los márgenes, en las esquinas, de tarjetas, de dibujos tuyos, de tarjetas de restaurantes, de sitios de noodles, de peluquerías, de posavasos de bares. Una maravilla. Sí, hombre, la edición, bueno, un placer, de verdad. Tenía unas ganas ya de venir al hotel que lo flipas, porque soy muy fan. Y efectivamente tenemos muchos nexos y hay muchas concomitancias, ¿no? Sí. Nueva York y otras ciudades que ocupan nuestro corazón, efectivamente. Bueno, la edición de Jekyll and Jill es absolutamente crucial, creo, para que este libro sea lo que ha resultado ser, ¿no? La intervención absolutamente magistral de Víctor Gomollón, el editor, y alma mater absoluta de la editorial. Digamos que ha sido como una gran conexión. Estos son 4 cuadernos de viaje, con todos esos elementos, ¿no? Todas las tarjetitas de visita de todos los lugares, los tickets de las copas que me tomo, de las licorerías que trato de atracar cuando cae el sol, you know what I mean. Y entonces, y luego además tiene eso, los dibujitos, los mapas del barrio donde me quedo, no sé qué. Y de alguna manera el montaje visual que tiene el libro eleva el mensaje, eleva los textos, ¿no? Sí. Eleva los recuerdos de los viajes. Claro. Y tú, además, tenías un diario así, ¿no? Porque sale alguna foto tuya con un diario que tú ibas escribiendo y pegando al lado las notas, las tarjetas que te gustaban, los... Sí, todo lo que veis, todo lo que ves en este volumen está sacado de los diarios, claro. Está sacado de mis cuadernos de viaje. Yo todos los días que paso en Nueva York le dedico 1 hora pronto, porque duermo mal, como buena alma torturada. Y le dedico 1 hora a recopilar no solo las tarjetitas, sino también los recuerdos, ¿no? Ahora con el móvil es todo mucho más fácil, porque de vez en cuando me dejo notas de audio diciendo: acordate de la cuadra no sé qué, que estaba un tipo cantando, ¿qué canción era? No sé qué, de los Rolling Stones, all right, tal. Y eso luego pues son cosas que aparecen dulcificadas, o no dulcificadas, y más macarreadas, pero bueno, de manera como mucho más literaria, ¿no? O sea, creo que la combinación entre lo que sucede de verdad y cómo lo cuentas, pues a mí no sé. Yo estoy como si fuera mi primer libro. Porque ha sido también una manera como de no solo trazar o hacer un retrato de la ciudad que amo, sino de alguna manera también de autorretratarme a mí. ¿No? De autorretratarme a mí en las calles, en las esquinas, sidewalks of a town. ¿Tú sabes la primera vez que tú y yo hablamos? ¿La primera vez que nos conocimos? ¿Tú te acuerdas? Yo creo que no. No, porque no. O sea, fíjate cómo es la historia, que yo un día iba te vi a la salida de un Vips hace muchos años y te paré. Sí. ¿Ibas con unas muletas o alguien iba con unas muletas? Alguien iba con unas muletas. Sería yo, porque me rompí la cadera hace 11 años. Pues por ahí. Y te veo y te paré y te dije: oye, Jimmy, que sepas que yo me compré Atlas, tu libro de Santander, y
que me salvaste un verano, que yo estaba en Londres de prácticas, un verano, pues eso, que estás ahí trabajando, que te quieres pegar un tiro, y tu blog en El Mundo Hostia. me hacía muchísima compañía. Y te le tengo mucho cariño a esas historias que tú contabas con tu amigo Gordon, me acuerdo. Alright. Qué Y, maravilla. y lo pasé. Entonces te paré y te lo comenté. Y ya luego nos volvió a unir el paso del tiempo y ya me dedicaba más a esto y tal. Pero Qué yo fuerte. tengo ese recuerdo tuyo y por eso ahora me hablabas del primer libro de tal, pues yo así te conocí. Claro, De esas claro. crónicas tuyas nocturnas madrileñas y tal. Sí, que eran muy esto divertidas. se llama A Toda Noche. Mm, Y la verdad que también fue un momento muy dulce, porque tío, tener una tribuna, ¿no? Tener un sitio donde puedes contar, by the way. Ahora está mucho más socializado esto de... no, y ya no hay esos blogs como había No, antes. yo creo que... eh, fíjate, no me acuerdo cuánto tiempo estuve, pero creo que un par de años. Ah, Ujú. Eran 2 entradas a la semana. Rock and roll, ¿eh? Había que... sí. Quiero decir, fue un trabajo arduo. Pero muy, muy agradecido, porque de repente, pues fíjate, tuvimos la oportunidad de conocernos después de o por Sí. el blog, ¿no? Y me ha pasado con algunas personas. Em, te decía que creo que ahora sea como... va de soi que uno puede decir lo que uno quiere, donde quiere. Mm. Pero antes no era tan así. Ahora con toda esta omnipresencia de las redes, ¿no? Cada una varía con la manera de contar, pero al final uno cuenta su historia. Sí, sí. Y luego puede tener, puede usar Instagram a modo de columna, Claro, puede claro. usar una newsletter y mandarla, puede... Pero antes no era tan así. Entonces, de repente, yo me sentí como ciertamente considerado por Mm. Fernando Baeta, que fue fue quien me contrató. Primero hice un cuaderno electoral eh, y luego para unas generales, Mm. también en elmundo.es, y luego ya, cuando terminaron las elecciones, dije, bueno, quiero seguir escribiendo, muchachos. Y entonces nos inventamos un poco esta historia con ese Gordon. Sí. Y yo paseando, deambulando, ya no solo por Madrid, porque de repente cuando yo estaba de gira o tal, pues tocaba hablar de algún garito de Santander, porque Claro. no, o de Bilbao o tal. Y sí, así es. Y era un formato que, pues, en esa época te permitía que tuviera más flexibilidad que una columna, porque metías, me acuerdo, podías meter un vídeo de una película de la que hablabas, Claro. un trozo de Pizza, Birra y Faso de ¡Vamos! Pizza, Argentina. birra y faso. Yo la vi por ti. Fíjate, qué gran peli, ¿eh? Sí, muy buena película, Gran muy, película. muy Bueno, underground. de Pero... repente todo el cine argentino empezaba a darle una cera. Y mira, me encanta esto porque a mí siempre me ha gustado cruzar géneros, ¿no? Me ha gustado mucho siempre cruzar la literatura con la música y con el cine. Bueno, aquí mezclar. en tus diarios in hay fact. mucho de eso. Metes trozos de poemas, metes trozos de canciones, metes cosas tuyas de dibujos, de... Incluso hay códigos QR con la playlist, ¿no? De cada capítulo, Sí, que tú sí, puedes sí. descargarte, tal. Todo este tipo de cóctel inefable a mí me gusta mucho. El eclecticismo... Sí, es una cosa como... no sé qué, de mucho maestro de poco, ¿no? Bueno, Sí. pues eso. Va un poco por ahí, pero a mí me gusta el picoteo. Quiero decir, me gusta la coctelería mucho. De hecho, es el único título que tengo real. Soy un gran bartender. ¿Sí? Absolutamente. El único diploma que acredita algún tipo de paso académico es ese. Es la Academia de la Noche, tío. All right. ¿Y cuál es ahora mismo, a día de hoy, cuál es el cóctel con el que Jimmy Barnatán deja a todo el mundo ojiplático? Yo les dejo ojipláticos con varios cócteles, chico. Pero, bueno, ya que estamos en ginebras, creo que un Negroni a la 1:30 de la tarde antes de comer es un gran plan. También he de decir que hay una variación del Negroni, que esta vez es con whisky, que es el Boulevardier. Me apasiona. Y creo que hago uno de los mejores dry martinis de Occidente.
Sí, esto lo dejas ya, Sí. lo dejas caer. Pum. Deberías sacar un libro como el que hizo Garci, el de Beber de Cine, pues tú de 20 tragos que te sirvan como también excusa para hablar de otros temas. Sí, cómo no. Sería muy guay porque además yo recuerdo que creo que los mejores momentos de mi vida siempre han tenido un cóctel al lado. Bueno, puedes contarnos aquella vez que tú puedes decir que te has tomado un Dry Martini, sí, varios. un dry martini con Robert De Niro, por ejemplo. Sí, efectivamente. Robert De Niro, bueno, mi padre, Marco Ricardo Barnatán, durante, pues nos estuvo como 25 años ejerciendo de crítico de arte en el diario El Mundo y para varias... Fundó una revista, ¿no? Para varias publicaciones, hizo absolutamente de todo. Sí. Y entonces, bueno, Carmen Gamarra, gran galerista, la gran dama del arte de las galerías en España, con la que nos unía una amistad absolutamente férrea y maravillosa, le pidió el texto para un catálogo. Robert De Niro Sr. El padre, creo que el padre de Robert De Niro, que era un pintor. Y entonces, claro, mi padre pues, le hizo el texto del catálogo. Y Robert De Niro, que es muy cauto a la hora de ir a promocionar cosas, ¿no? Hay algo a lo que él siempre asistía, que era a las vernissages de las exposiciones de su padre. Y vino a Madrid, a la Galería Meta, que estaba ahí en la Plaza de las Salesas, ¿no? Vino a la inauguración. Claro, se montó un Cristo de mucho cuidado. Yo me acuerdo, tú fíjate, mira lo que es cruzar cosas. Estábamos Eduardo Úrculo, pintor maravilloso e íntimo amigo nuestro, y yo, como dos niños. Yo era el niño, la verdad, más niño que Eduardo, pero bueno. Estábamos los dos mirando desde el despacho de Carmen Gamarra, porque tenía como una ventanita en la que solo se veían los pies de la gente que entraba, los zapatos. Acojonante. Y entonces nos mirábamos y decíamos, este no es. Este tampoco. Hubo un momento en el que no tuvimos la menor duda de que el que estaba entrando en la Galería de Arte de Meta era... Por cómo se movía algo. Don't tell me why. I don't know exactly. Bueno, brutal, tronco. Y entonces ya bajamos, pero histéricos los dos, como... Robert De Niro. Dolor de estómago de los nervios. Y después de la inauguración, nos fuimos todos habían organizado una comida, pues estaba Solana, en fin, había un Cristo de gente completamente variopinto. Pues, Sí. Creo que estaba Pedro Almodóvar, en fin, gente del cine, gente de la literatura, gente del periodismo, gente del país, obviamente había, tal, no sé qué, bla. Y gente de la política internacional como el propio Javier Solana, ¿no? Y entonces nos fuimos a Viridiana, si no recuerdo mal. Excelentísimo restaurante. Cierra ahora. Oh, fuck, no sabía. Sí, otro día fui ahí. No me digas. Jugando, sí. Muy bueno, Abraham. Muy interesante. Dios. Sí. Creo que ya cierra y son las últimas comidas y cenas. ¿Qué? Pues tienes que ir ahí a Pues un último dry. un último festín. Sí. Y entonces a Robert De Niro le gustan mucho los dry martinis. Y entonces, bueno, sacaban bandejas de dry martinis. Y el pavo a trago, macho. Trink, tronc, dos asaltos le duraba el dry martini. Entonces, claro, ¿el resto qué vas a hacer? No, pues vale, 1 y 2. Yo nunca he sido muy alto, en fin. Y entonces, y sin embargo, tengo aguante con el alcohol, pero con el dry martini es otra cosa. Sí, eso era lo de Buñuel, ¿no? Que decía que 2 era poco y 3 demasiado. Y entonces, efectivamente, pues nos metimos un par de dry martinis. Y carambolas de las conversaciones y de la tal, terminé hablando con Robert De Niro. Pues ¿qué? Pues es un joven actor, hijo de Barnatán, el que ha hecho el texto, bla, bla, bla. Hombre, Jimmy. Yo empiezo, me dice, bueno, call me Bob. Yo, what? ¿Bob? All right. Tal, bueno, ya, dry martinis para aquí, dry martinis para allá. Y me empieza a soltar una retahíla de historias que yo... A ver, mi inglés siempre ha sido decente, pero claro, añadirle eso, ya te digo, 3 dry martinis que, como hemos dicho, decía Buñuel que ya eran demasiados, ¿no? Entonces se me empiezan a cruzar palabras, yo mirando a Bob De Niro, what the fuck is going on? Not me.
y le digo, hey Bob, you talking to me? Como en Taxi Driver, ¿no? Y me da así una palmadita en el cachete y me dice, oh Jimmy, you're so fucking lucky guy right now. Yo como, evidentemente luego me dio la espalda y ya no me volvió a dirigir la palabra, claro. Qué bueno, qué bueno. Oye, de hecho, aquí también de repente un día dices, voy a intentar ir al diner que sale en Taxi Driver. Sí. Hay mucho de esto, de esos recuerdos, de tus referencias cinematográficas, musicales y todo eso. Sí, porque bueno, Nueva York para mí ha sido siempre bueno, para mí y para muchísimos, ¿no? Pero tu abuela vivió para casi ahí. Todos, claro. Para mí siempre ha sido como un lugar de inspiración y un lugar al que volver, porque ya no solo por todo lo excitante de la ciudad, que para mí cuando era pequeño no lo era, era como ir a Santander. Sí. Porque yo iba a ver a mis abuelas, joder. Claro, entonces... That's it. Con el tiempo, y sobre todo este retorno, porque de alguna manera es un retorno a Ítaca, in fact, ¿no? ¿Sabes que este era uno de los posibles títulos? Sí. Es volver al paraíso de la infancia, es volver a la dolce vita del niño, ¿no? Sí. Yo me lo he pasado muy bien con mi abuela. Porque yo iba a verla a ella, no iba a ver Nueva York. Me daba igual. Si hubiera estado en Buenos Aires, habría ido a Buenos Aires. Quiero decir que nunca fui consciente, cuando era crío, de lo exótico que era para todo el mundo. Ah, coño, te vas a Nueva York. Voy a ver a mi abuela. Y yo, a ver, si iba a ver a Nueva York cuando era crío, pero en los momentos de su siesta. Sí. No, me voy a echar la siesta, muñeco, dale, andate. Me da un billete de $50, do whatever. Y claro, iba a Virgin Records y me lo compraba todo. Y volvía. Quiero decir que no hacía mucho más. Sí. Iba a disfrutar de mi abuela y a estar con ella. Qué bueno. Pero una abuela, además, una abuela diferente, porque tenía una mesa ahí en el Cipriani que le gustaba vivir, le gustaba... bien conectada con todo ese mundo de la cultura también. Es divertido eso, las cosas que cuentas. Absolutamente. Ella era la reina de Nueva York. I have no doubt about it. Es más, en Cipriani, pues yo tuve la oportunidad de conocer a un mogollón de peña del mundo del cine, de Hollywood. Yo recuerdo ver a Lauren Bacall, por ejemplo, o a Coppola, o a Woody Allen 1000 veces, o a, qué sé yo, personalidades completamente... Bianca Jagger, de todo, claro. Era el restaurante de moda italiano, enfrente del Plaza. Era el restaurante casi del Hotel Sherry Netherland, ¿no? Donde rodó, creo que Sofía Coppola, un cortometraje, si no me equivoco, Sofía o el propio Coppola, en una peli maravillosa que era Historias de Nueva York. Ah, sí. Que eran varios directores. Sí. Hay una cosa muy bonita con la Arquette de Scorsese y con Nick Nolte, creo. Bueno, no sé. En cualquier caso, Cipriani, ¿no? Ella comía y cenaba todos los días de su vida en Nueva York, en Cipriani. No games. La ensalada de hinojo, ¿no? Ensalada de hinojo, apio y endivia. Sí. Es muy fuerte porque, de alguna manera, bueno, yo en todos los viajes hago peregrinación a mi casa. A su casa, que era la mía en 444 East 52nd Street. Y también hago pasos siempre por Cipriani, porque todos los camareros salen a saludarme, todos los cocineros, que siguen siendo los mismos de hace 25 años, salen, ¡oh, Jaimito! ¿Cómo está, Jaimito? Entonces, sin querer, ver esa barra pequeñita mientras te hacen un Bellini, ver esas cortinas, esas mesas bajas que tiene el Cipriani de Quinta, me hacen volver a esos momentos tan maravillosos. Es lo más parecido que alguien puede tener cuando hacemos ese tipo de regresos a viajar en el tiempo. Es lo más fácil, lo más... porque de repente se te activan recuerdos que tenías totalmente borrados y de repente con ciertas personas, con ciertos lugares que no han cambiado, pero tú has cambiado. Entonces eso es lo que es lo más parecido a viajar en el tiempo que podemos acercarnos, esos regresos a los lugares de nuestra infancia. Claro, absolutamente. Los olores, ¿no? Mira, me pasa algo muy heavy. O me pasó la primera vez, ya me acostumbré.
Pero la primera vez cuando volví, después de estar muchos años sin ir, claro, mi abuela dejó de vivir en Nueva York en 2001, vino a España, estuvo un tiempo, y luego se fue a vivir los últimos años de su vida a Buenos Aires, a su Buenos Aires natal. Y yo hasta 2014, que es el primero de las estaciones del libro, no vuelvo. Claro, yo volví ya siendo adulto. Y fui a Cipriani la primera noche. Lo primero que hice, nada más posar las maletas en casa de mi primo en Williamsburg, fue tomar un taxi e ir al 59 and Fifth con mi mujer. Fue genial porque es exactamente lo que tú dices, es un viaje en el tiempo, pero las agujas, en este caso, sí que ya habían hecho su fechoría, ¿no? Y vi a todos los camareros maquillados de mayores, ¿no? Era un flash. Fíjate qué ingenuo, por mi parte. Fui a hacer un pis al baño. Me miré en el espejo y también el que estaba maquillado de mayor era yo. O sea, es un viaje en el tiempo, desde luego. Que te pones el disfraz casi Sí, tío, de repente, coño, había canas. Había uno que era un guaperas de la Virgen, un brasilero, tal, muy canchero, ¿no? Muy echado para adelante, tal. Jugaba muy bien al fútbol, el pavo. Y le vi ya, pues bueno, ya le veías con el pelo completamente blanco. No sé cómo seguiría esa zurda inmortal, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo así, todo así. Pero bueno, ya te digo, son como... Creo que lo has definido muy, muy bien. Es volver a un momento y a una fecha, ¿no? A varias fechas, pero a una señalada, muy señalada, y es volver al pasado y es disfrutarlo. Lo jodido de todo esto es que hay ausencias que son irreparables. Yo recuerdo que uno de los camareros, mientras me servía el Bellini, me decía: "We remember your grandma every day, every single day, but the good old time never come back." Yo, right, what can I do? Pero, por ejemplo, ahí hay momentos en el libro y pues esos momentos fugaces de mucha felicidad y que estás en Nueva York viviendo un poco como quieres, que son esos momentos que has visto decir en directo alguna vez de qué pena que no puedan verlo nuestros enemigos. Que es una frase que te vi en un concierto y me encantó, me encantó. ¿Eso de dónde viene? Lo de qué pena que no estén aquí nuestros enemigos. Esto es una frase de Miguel Ángel Molinero. Fue viceportavoz del primer gobierno socialista y fue un grandísimo amigo de mis padres, él y su esposa, Soledad Orozco. Iban al cumpleaños de 40, bueno, íbamos, que yo estaba, sí, a Nueva York al cumpleaños de 40 de mi padre. Tomamos todos un avión, viajamos juntos, los 5, mi madre, mi padre y estos 2 amigos y yo. Y mi abuela, que era una chapalante, ya te digo, de coña, nos mandó una White Straight Limousine. Una limusina de estas de película blanca. De película blanca, inmensa. Imagínate, quiero decir, estamos hablando de que cuando mi padre cumplió 40, era el 86. Sí. O sea, Cadillac con su movidita de Cadillac. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? sí. Estas modernidades infectas. No. Cadillac, mitad de los años 80, Nueva York duro, con lo cual verte montar en una limusina era todavía... Ahora cualquier pelado monta en una limusina. No había despedidas de solteras en limusina. No way, José. Bueno, y entonces, claro, fue como la peña diciendo: "Pero estos señores, ¿pero qué coño pasa aquí?" Unos tipos encantadores, 40 años, joder, la flor de la vida, la leche, tal. Bisón, de todo. Muy bien. Y entonces, antes, según estaban entrando las chicas, o sea, mi madre y Soledad, le dijo mi padre, Miguel Ángel Molinero a mi padre, dice: "Qué lástima que no haya aquí ningún enemigo." Claro, para que sea más enemigo todavía. Bueno, sí, hay momentos en el libro, efectivamente, que me sentía tan bien y era tan evidente que me sentía bien que habría sido maravilloso si hubiese habido algún enemigo cerca. Luego también hay
pues, frases que yo tengo apuntadas tuyas o del libro o de que te he visto en alguna presentación, en algún concierto. Por ejemplo, hay una que me gusta que dices que decías, la heroicidad está en lo cotidiano. Sí, yo creo que igual que se dice que la vida pirata es la vida mejor, creo que hay que reivindicar lo cotidiano, desde luego. A mí me interesan infinitamente más los personajes secundarios y los que en la teoría solo están para adornar el plano, ¿no? Que tú tienes primero a los dos protagonistas delante. Mi cámara se desviaría un poco Nouvelle Vague y terminaría retratando y conociendo la historia del tipo que pasea por detrás, que teóricamente es anodino y gris, y seguramente tenga más color que los protagonistas. Y de igual manera me ocurre con lo que me pasa en la vida. Quiero decir, hay heroicidades en lo cotidiano y momentos absolutamente maravillosos en lo cotidiano. Y son los que mis personajes cuentan o son los que yo busco. Y luego esos son los personajes, esas son las miles y miles de historias anónimas que hay en cada una de las ventanitas de los edificios de Nueva York, cuando llegas casi siempre por la noche, que como lentejuelas de un traje de noche te muestran la ciudad en su máximo esplendor, ¿no? Y esas son las historias que le dan pulso a la ciudad, que le dan ese latir tan intenso que tiene Nueva York. Hay una cosa que dices también que es muy curiosa, porque alguna vez lo he pensado, que dices que Nueva York es una ciudad llena de gente y de ruido, pero repleta de silencios y de una multitud solitaria. Eso es que parece casi un oxímoron, ¿no? O algo contradictorio, pero tiene mucha verdad eso. Sí. También es algo que le da un carácter absolutamente inigualable a la ciudad. Hay muchísima gente que está sola. Muchísima. Mucha más de la que nosotros pensamos. Mi abuela, sin ir más lejos. Ella estaba sola en Nueva York. Estaba sola, ya vivía sola en su apartamento durante décadas, ¿no? Sí, claro, pues si no estaba yo, estaba mi padre, si no mi tío, bla, 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 mis primos. Pero era la señora de Cipriani sola. Eso sí. Bueno, cuando no iba la llamaban, eso te cuidado. Eso era lo maravilloso. Decía, no, pero abuela, ¿por qué no vienes a Madrid? No, yo acá tengo un club, ¿viste? Claro, y para ir a Cipriani para ella era como ir a un club. Bueno, hay mucha gente que está sola, de todos los, en fin, desde el que vive en el Upper East Side al que vive en Chinatown, quiero decir. Por eso creo que Nueva York es una ciudad muy acogedora, porque abraza a la gente solitaria y la convierte en una multitud, callada o no callada, con ruido, porque no hay nada más terrible para mí que el silencio y la soledad. Entonces, por eso de repente hay tantos bares en Nueva York, porque los bares son el salón de casa común de la gente que está sola, y hay mucha. Entonces, como hay tanta gente solitaria, tiene que haber muchos bares. Es así. Y yo me los he bebido casi todos. Bueno, tú... sí, repasando solitario el libro... y nocturno, benditos sean los coyotes, como dices. Jimmy Coyote Barnatán te voy a llamar. All right. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust, en la que pues también vamos explorando un poco, como en este libro, por los márgenes, lo que no sale a veces en las páginas, pero que es igualmente interesante y que, como dices tú, la cámara va a veces ahí. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Wow, muy Proust todo esto, ¿eh? All right. Bueno, yo creo que la felicidad no es un estado. La felicidad son momentos, son instantes. Son imágenes, son fotografías, realmente. Y luego ya cuando digamos que la película continúa, bueno, pues hombre, a media mierda se vive bien. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Una media felicidad, ser razonablemente feliz. Es decir, pues oye, que las ausencias sean pocas y que siempre suene algo, que nunca haya silencio. Eso sería para mí una idea de felicidad más o menos perfecta, así para un estar, para un pasar. ¿Y cuál dirías que es
tu mayor miedo? Sin ninguna duda. La soledad. No. Soy incapaz. Mira, ahí sí que no hay. Ahí sí que no tengo ninguna duda ni ninguna. ¿Te cuesta estar solo por ahí? ¿O? No, me disgusta, me pone muy mal. A ver, estoy trabajando y oye, durante el día todo va bien. Empieza a caer el sol y lo empiezo a pasar francamente mal. Pero francamente mal. Es decir, muy mal. No. Sí, no. Debería tratármelo alguna vez, pero ya con 41 años creo que todos los esfuerzos de algún matasanos por tratar de ayudarme van a ser en balde. Eso lo decía, bueno, de los matasanos también lo decía Javier Poncela, que tenía una frase que me hacía muchísima gracia, que dice: la medicina es llevarte a la tumba pero con nombres griegos, ¿no? ¡Qué maravilla, tío! Pues sí, hay un poco. Totalmente, hay un poco de eso. Sí. La soledad es mi mayor terror. Siempre trato de... Soy un mendigo de la compañía. Yo en invierno de verdad lo paso mal. O sea, me cuesta. Yo estoy deseando el cambio de horario que vuelva a hacer ahora, como hoy, un día luminoso en Madrid. Un día peronista que sigo en Argentina. Por supuesto. Pero es que eso tenemos los románticos, somos así. Sí. El invierno es complicado. Yo siempre, cuando cambiamos el horario, digamos, cuando volvemos al de invierno, es muy mal día, hay que recibirlo mojándolo, desde luego. Entonces me voy al Dry Bar, que es una de mis coctelerías preferidas de Madrid, en la calle del Pez, y siempre le digo a Rocío, ay, ahora vuelve Friedrich, ¿no? Por los cuadros terribles de esas nieblas densas, ahora vuelve Friedrich. Ahora vuelve Friedrich. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Que no, muchos. Debería escudriñar alguno que me guste, pero que no me guste. Soy extremadamente maniático. Un poco George Constanza. Coño, completamente Constanza. Tengo un pronto que debería pero eso, o sea, eres músico, cantante de varios, de blues, todo muy americano. Tienes que tener un poco de pronto, si no, pues sí. Tienes que tener un poco de estrellar una botella contra la pared. Sometimes, ¿sabes? Sí, bueno, pero francamente no me gusta, tío, porque luego, quiero decir, soy un tío majete, joder, soy un tío afable. Pero doy fe. Pero sí, eso, y luego, no sé, tío, tengo como manías absurdas, soy extremadamente puntual, o sea, un coñazo, de verdad. Pero vamos, sí, y podríamos tirarnos otra hora hablando de mis defectos, que son lamentablemente demasiados. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás, que te cueste, cosas que no te gustan, que te vayan cansando o te vayan sentando peor? Además, es verdad que eso con la edad, a mí también me ocurre, los vas notando más y más. El egoísmo. Sí, de repente a mí además del egoísmo, hay una especie como de dejadez, ¿no? Que yo la veo constantemente, tío, y me pone completamente enfermo. Tío, yo cuando me llaman al teléfono y no puedo cogerlo, contesto. A mí cuando me mandan un WhatsApp, tío, contesto, tío. No sé. Te cuesta... Esta mierda, tío, me enerva, ¿sabes? Me pone de muy mala leche, tío. Además es como de peña a la que aprecias. Es como, tronco, que te envía un WhatsApp antes de ayer, hijo puta. Perdón, es que soy muy mal hablado, soy hijo de periodistas. O sea que, ¿no? Tronco, dame un poco de feedback, baby. Bueno, pues eso me pone de muy mala leche. Eso y luego pues, 1000 cosas más. Te digo que me llaman Constanza, será por algo. Estoy cabreado con el mundo entero, el mundo, el país, el ABC, con todo. ¿Y cuál es tu idea de éxito? ¿Y cuál es tu idea también, por contraste, de fracaso? Y si los has vivido y los has sentido. Sí, además mi idea del fracaso también tiene que ver bastante con
con mis máximos miedos, ¿no? Y es cuando el teléfono se queda mudo, cuando la gente ya no llama, cuando ya no tienes nada que dar, ¿no? Porque, o sea, realmente el fracaso es to release this, ¿no? Realizar que hay muchas relaciones que tienes. Yo soy un tío muy apasionado. Mira, eso sería uno de mis mayores defectos también. Soy desmesurado para todo lo que hago y para todo lo que siento. Y eso no es bueno. Porque cuando uno es desmesurado se muestra demasiado. Y es entonces cuando empiezan a llover leches, por no decir otra palabra, ¿no? Y cuando uno se entrega, las amistades, en las relaciones laborales, bla, 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 y de repente ve que cuando pasa ya el momento y llega el momento del ostracismo o no, y el teléfono se queda mudo, para mí eso es uno de los momentos más tristes, que sí, lamentablemente, claro, todos los que nos dedicamos a este métier lo hemos sufrido. Y yo lo considero como un fracaso. Fíjate. Soy generoso hasta para eso. Y creo que... Y el éxito, no como contrario de esto, yo creo que el éxito es sentirse bien con lo que uno hace, sentirse realizado, como no, con lo que uno hace y despertarte tranquilo. Irte a dormir y despertarte tranquilo. Creo que ese es sería una de las caras del éxito para mí. No todas, quiero decir. Esto es como un dado de los juegos de rol, de estos que tienen 200 millones de caras. Una de ellas sería la tranquilidad cuando te abrazas a la mullida almohada y cuando te despiertas con el olor del café. Muy Proust también. Y alguna entrañable magdalena. Y un talento oculto que tengas. Antes has mencionado tu talento de, no sé si llamarlo talento o directamente tu licenciatura en el mundo de la coctelería. Pero algo así que tengas que se te dé especialmente bien y que quizá la gente o no lo sabe o le sorprende. Algo que... Eres muy bueno, por ejemplo, te diré con... porque te he visto en directo con el tema de poner voces, de repente acento argentino, acento no sé qué, eso se te da bastante bien. Que eso lo llevo a la sangre, que no tiene ningún mérito, ¿viste? Es una cuestión de los glóbulos rojos, ¿viste? Pues chico, no sé. En algún momento de mi vida dibujé ciertamente bien. Sí, no, tienes aquí dibujos... esos son como muy posteriores, no, cuando era crío. Y además me pongo a pensar y digo, me gusta este JB, ¿quién es? Porque lo pones con las iniciales y digo, claro, es Jimmy Bernatán, soy también lerdo, me tardé bastantes páginas en darme cuenta, digo, ese tío es como, que eran como un poco... Sí, eran era el escritorio de mi abuela, que tenía tinta china y está hecho sobre sus tarjetas de visita. Pues me gusta. Entonces, de repente hay veces que pone Noemí va o Noemí o Dari de Barnatanta. Sí, me gustaba dibujar, era lo único que hacía en el colegio. Con mi compañero de pupitre, Arturo García Lago, dibujamos todos los libros de texto para que veas que mi vida académica siempre ha sido un error desde el principio. Y mira, eso lo he perdido un poco. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, me siento a dibujar, pongo un poco de Miles y me pongo a dibujar. Automáticamente lo hago todo un burruñillo y a la basura. No hay que dejar pruebas del delito, ¿sabes? Pero sí, en algún momento sí me gustó y me relajaba mucho. Sí. ¿Y un restaurante favorito que tengas? Bar, antes has dicho el Drive, pero un restaurante que tengas favorito aquí en Madrid o que te guste ir mucho. Me gusta ir mucho... Bueno, es una gran pregunta. No es fácil. No es para nada fácil. Bueno, ¿sabes qué? El que me parece el mejor restaurante del barrio de Salamanca. ¿Cuál? La Giralda.
Oh, que es como una especie de patio andaluz. Efectivamente. La Giralda en Claudio Coello 24. Además, nos conocemos desde hace, ni se sabe, con Carmelo, que es el The Boss, y con sus hijos, que son muy amigos, han venido a muchos conciertos, en fin. Tenemos una muy buena relación y para mí es donde mejor se come. Es un sitio muy especial, además. Es como eso, es como transportarte a otra ciudad. Como Sevilla, llegas y... Sí. Y sí, yo voy mucho porque también hacen cosas ahí por la Galería Pradilla de Arte que está al lado. Y he ido varias veces y me gusta. Y buen sitio, buena recomendación. Sí, la Giralda es... Y luego el trato es muy cordial. A ver, tú y yo que conocemos de oídas ese barrio, sabemos que hay mucha bobada. Y aquí no, tío. Aquí hay una cosa muy... Vale que van vestidos de corto, ¿no? Y solo les falta el sombrero de Tayo Pipi. Pero hay una cosa como de tontería que hay en algunos otros lugares que yo no veo. No es nada impostado. Efectivamente. Yeah. This is the thing. Yeah. So probably it's one of my favorite. Y un pequeño gran secreto de Nueva York, algo que hayas descubierto últimamente, más has viajado hace poco, un sitio de estos que digas, no sé por qué no está... Bueno, de hecho, a mí me gusta cuando hablas de que es un pequeño gran secreto. O una de esas historias que nunca, o sea, que siempre te acaban sorprendiendo de Nueva York, que sacaste un disco básicamente alrededor de esa idea, Hart Island, ¿no? Sí, la isla de Hart, efectivamente. Sí, pues mira, precisamente creo que es uno de los lugares más tristes del mundo. Hart Island desde hace más de 150 años funciona como un cementerio, una fosa común donde están enterrados los cuerpos de la gente que nadie quiere, que nadie reclama, los anónimos. Los John Doe, como dicen ahí, ¿no? In fact. Claro, es el vagabundo, el prófugo, el niño que ha nacido muerto, o que this kind of, ¿no? Ahí hay soledad, hay silencio, hay olvido, tío. Todos tus miedos. Todos están metidos en esa puta isla, joder. Otra frase que tienes tú, dices, no hay nada peor que el olvido. Claro. Para mí sí, desde luego. Estoy muy obsesionado con la memoria. Y es que es verdad, es que están todos metidos en esa puñetera isla. Es cierto. Seguramente lo he hecho, le he dedicado una canción para enfrentarte. Sí, para saber enfrentarme a ello, ¿no? Yo recuerdo, a ver, haciendo un poco de comedia con todo esto, pero cuando era crío, también va por ahí, ¿eh? Tenía un miedo atroz, terrible, a Freddy Krueger. Sí. Porque me daba mucho miedo dormir solo, por lo mismo, hijo. Bueno, porque era un tipo porque era una cosa repugnante, sí. Un Cristo de narices. Bueno, ¿sabes cómo conseguí quitarme el miedo de Freddy Krueger? A Freddy Krueger. Primero, me compré el guante de marras para carnavales. Me compré el guante. Fuiste aproximándote, sí. No, viendo el truco del mago, ¿no? Todo, tal. Claro. Me hice fan de Englund, ¿no? Qué bueno. Tal, no sé qué, entonces miré todas las entrevistas, no sé qué. Y no había internet, entonces. Sí. Es decir, ni de coña, ¿no? Toda una labor ardua. Estuve con mi madre en la redacción del País para ver cuántas entrevistas había de este pavo. En fin, no sé, a saco. Me acuerdo con Rafa Fraguas mirando en la hemeroteca del País de Miguel Yuste 40. Y hubo una cosa genial, y es que empecé a llenar como mis libros y mis carpetas y mis mierditas, todo con cromos de Freddy Krueger. Entonces lo tenía presente todo el rato. Oye, chicos, se me pasó el miedo. Qué interesante eso. A veces como la mejor manera de superar un miedo, por absurdo que sea, es empapuzarte de ese miedo, precisamente. Básicamente pasarte al enemigo. Sí. Si no puedes con él, únete a él, ¿no? Y tal vez lo de la isla de Hart sea un poco eso también. O sea, repetir ese... Bueno, ¿qué? Si no puedes con el olvido... Dedícale un disco. Dedícale un disco, macho. Un lugar secreto. A ver. Mira, hay algo que no había visto en
en Nueva York. Sabía que bueno, esto no. En mi puente preferido de Manhattan, que es el Queensboro Bridge, es el que se veía desde la casa de mi abuela, y es el que es precisamente... El de la película de Woody Allen, ¿no? El que sale en la portada de Manhattan. El lugar desde donde se ha hecho la foto es un parque privado del que yo soy member, porque está a 5 manzanas de... Pero eso no lo pienso decir. Luego se me llena de turistas. ¿Vale? Sí. No, eso no. Pero en los bajos del puente hay unas cúpulas maravillosas de Guastavino. Hombre, sí. Que era el arquitecto valenciano que se hizo de oro porque fue el que hizo lo de las estas de Fireproof, ¿no? Efectivamente. Bueno, la historia es maravillosa, la cuenta... Andrés Barba y Librazo. Y Moro también. Tiene un libro sobre Javier Moro, efectivamente. Javier Moro, efectivamente. Contando toda la... Maravilloso. Que es el que hizo la cúpula maravillosa del... Grand Central Terminal. Claro, del sitio de las ostras el Oyster, efectivamente, el Oyster Bar. En la estación central de tal. Pero claro, él de repente hizo muchísimas cosas y yo no sabía que también había intervenido en los bajos del Queensboro Bridge. Y lo descubrí. Este viaje, de repente, vi una movida que ponía Guastavinos. Sí. Y digo, no puede ser. El padre y el hijo. Sí, efectivamente. La historia es increíble. Francamente... Sí. Es de... No sé cómo no se ha hecho una película. Sí. Lo del violín, ¿no? ¿Te acuerdas de esta historia? No, la del violín, no. Él le gustaba mucho tocar el violín. Creo que para conseguir la pasta, para hacer la maqueta con la que luego... que llamó a toda la prensa y la prendió fuego. Sí. ¿No? Para que todo el mundo viera que su idea para hacer estas cúpulas, lo que acabas de decir, de Fireproof, pues creo que lo hizo con la pasta, o sea, compró los materiales para hacer la maqueta con la pasta que pilló al empeñar su violín. Y con el primer sueldo que ganó, Something Like This, volvió a recuperar su violín. Era un auténtico buscavidas, siempre huyendo de sí mismo. Un poco medio... la película está casi de Spielberg con DiCaprio y Tom Hanks, la de Atrápame si puedes. Tiene algo de eso, tiene algo de picaresca española, tiene cosas de una persona en Nueva York adelantada a su tiempo, no sé, es curiosísimo. Sí, es un personaje maravilloso. Y yo no es por tirarle flores a la ciudad, que vio florecer, ¿no? a este tipo, pero creo que sin una ciudad como Nueva York, no habríamos encontrado un personaje así. ¿No? Claro, sí, por supuesto. No habría podido pasar, aunque fuera en Chicago. No, en Chicago es otra cosa, hijo. No, en Chicago además empieza, creo, en Chicago, porque hay un incendio muy grande en Chicago que destroza la ciudad y entonces ahí cuando en Nueva York les da el miedo y se empiezan a obsesionar con el tema del fuego. Claro. Entonces llega este tipo y ve en Nueva York que es una ciudad con un potencial tremendo y lo que es que con poca historia detrás o poco avance, entonces ve que es un terreno fértil para sus historias. Entonces empieza sí, y es maravilloso, es maravilloso. Y mira, y si pudieras transportarte 24 horas a Nueva York, porque el tema de Nueva York, que es a mí un poco también lo que me ocurre cada vez que voy o a mucha gente que me escribe, es la ansiedad ante tantas posibilidades, ¿no? Que lo de que elegir es renunciar, ¿no? Entonces, absolutamente. Si pudieras ir 24 horas, tu desayuno, tu hamburguesa y tu copa. All right. Bueno, yo desayunaría en un sitio maravilloso, que es el Murray Hill Dinner. Está en el pequeño barrio de Murray Hill, cerca de Grand Central Terminal. Es el gran dinner, es el dinner para mí por antonomasia, mucho más que el Pearl Dinner o que whatever, ¿no? De esos que son como más míticos porque son mucho más antiguos, pero este es perfecto. Tienes a la camarera oronda que te sirve café y te dice, hey honey, do you want more coffee? ¿Sabes? Con esa voz de ser de South Dakota, ¿sabes? Que lleva 20 años sirviendo same fucking coffee, regular. Right. Tienes esos huevos revueltos esponjosos, todo. Tienes al cajero, al griego, ¿sabes? Que con la presbicia y tal, que te mira así un poco por encima de esas gafas mugrientas. I love it.
Eso, hay sin ningún tipo de duda. Y además se come, creo que es uno de los diners donde mejor se desayuna. Sin ninguna duda de todo Nueva York. Murray Hill Diner. La mejor hamburguesa. ¿O a tu favorita? ¿No? Sí, bueno, no es tanto... sale ya en muchas guías, ¿eh? Y sale, ya se ha popularizado, ya sabes. Con lo cual, bueno, tampoco es tan secreto. Pero J.G. Mellon en el Upper East Side... Se sigue pagando en cash, no puede... Only cash. Entonces ahí tienes que tomarte tu regular burger con un poco de queso, French fries and Bloody Mary. Sí, es el Bloody Mary más repugnante, pero tiene algo. Es la mezcla de las cosas. Claro, coño. Si es que a mí me gusta Nueva York, me gustan los charcos negros de la nieve sucia de Nueva York. Me encantan, tío. Me gusta hasta esos túmulos terribles de bolsas de basura. Sí. En verano no, porque ya es un Cristo, ¿no? Pero en invierno, que como que no huelen. Sí. Es lo más... Tendrían que quitar varias cosas del Metropolitan y poner grandes cantidades de basura de esta. Bueno, entonces J.G. Mellon. Y luego por ahí además te puedes tomar algún appetizer. Hay varios tabernitas irlandesas muy cachondas. Ahora que he estado en St. Patrick, estuve tomándome unas pintas maravillosas por ahí. Geniales. Por toda esa zona hay muchas. Donde van los bomberos, donde van los policías. Es muy, muy iconic de Nueva York. Y la copa, por decir algún sitio... A ver, es que claro... Mi sitio preferido para beber es el Milanos, que está en Houston. 57 de Houston. Bien, ¿eh? Muy neoyorquino eso decir bien Houston, no Houston. Claro, no hay que decir... Vamos, ya quedas muy mal. No, Houston. Ese es el sitio. Además, te voy a confesar, es el lugar que más pronto abre. Es un dive bar, ¿no? Es el dive bar que más pronto abre de Nueva York. Creo que a las 8 de la mañana puedes tomar un whisky. Y el que más tarde cierra. Creo que cierra a las 5. A las 5 menos cuarto puedes tomarte un whisky. Paras, duermes un par de horitas y qué mejor que desayunar con un buen shot de J-Mo. ¿Tienen 2 horas para hacer caja? Sí, para... Nada, no te creas que se esmeran mucho en pasar una fregona, ¿no? No, güey. Serrín y ojalá, no. Y entonces, eso es un sitio muy chulo para beber, pero si nos ponemos un poco más pijos y un poco más fancy, creo que el bar del Hotel St. Regis es maravilloso. Un Manhattan ahí es estar mucho más cerca de Dios. Y antes has hablado de que te obsesiona mucho la memoria. Aquí tengo una pregunta últimamente que me encanta hacer a los invitados, es si se consideran alguien con buena memoria y si les ayuda en su trabajo, a escribir, a hacer periodismo, a lo que sea. Si te ayuda y si tienes buena memoria, en definitiva. A ver, tengo memoria selectiva, me imagino que como todos. Pero sí, creo que no tengo mala memoria. Bueno... Según van avanzando los años, todo va cuesta abajo, checo. Pero no. Pero sí, yo y desde luego, pues imagínate, pues para actuar, tenerte que aprender unos buenos tochos de texto y tal, pues suele ayudarme tener buena memoria. Pero cuando yo hablaba de la memoria, hablaba más del respeto por el pasado. Y del respeto por el pasado es acordarse y contarlo. Hay una cosa que creo que sale en el libro, que me dijeron una vez. Fui a ver a mí me gusta mucho ir a los cementerios. Père Lachaise, por supuesto, qué sé yo, el cementerio de Comillas, que es precioso. Propio Ciriego, donde tengo enterrados a muchos familiares. Mi abuela Maricho, entre otros. Y en Nueva York hay varios lugares. El cementerio de la calle 11, por ejemplo, que es un cementerio judío muy chiquitito, muy chiquitito. Y hay un par de cementerios en Brooklyn. Bueno, te la hago corta. Llegué a un cementerio y estuve hablando con una de estas troncas que dan de comer a las palomas. Sí, es como la de Solo en Casa. Un poquito como la de Solo en Casa, pero, a ver, menos trueno, ¿sabes? Menos trueno que la de Solo en Casa, que estaba como una espuerta de grillos. Y no, estuvimos hablando porque le pregunté, no, que estaba cerrado. No te preocupes, chaval, que vienen ahora, en media hora vienen. Ah, pues muy bien, tal. Entonces ya dije, bueno, a ver qué me... Porque
ya de puro voyeur, ¿no? Quería conocer la historia de esta pava. Pues no, pues vino de otro sitio, de otra ciudad, no sé si era Denver, I don't know, no me acuerdo muy bien. El caso es que terminamos ya en un momento como muy trascendental y me dijo, cada vez que nombres a uno de los muertos que hay en este cementerio, por un instante estás dándole la vida. Y mola. Es en el momento en el que tú imaginas o tú recuerdas algo que ni siquiera conoces, solo con el recuerdo para Dios ya le vale, ¿sabes? Y entonces, en alto, yo estaba solo, en alto estuve diciendo George Spencer, filósofo, 1800, no sé qué, 1904, ¿sabes? Creo que cuando hablo de memoria me refiero a eso. De repente alguien te tiene que recordar, joder. Porque si no, entonces ya sí que te habrás marchado para siempre. Sí, que ¿Alguien? Es lo que dicen, ¿no? Lo de que tú vives hasta la última persona que te capaz de recordarte, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno. Nosotros hemos revivido ya Guastavino, ¿eh? Ya, Hombre, Guastavino, ya sí, Miles sí, Davis. sí, Con Miles. eso ya... El bueno de Miles. Siempre lloro con el hijo puta de Miles Davis. Y otro día estaba escuchando un podcast a un cómico que me hace mucha gracia, John Mulaney, y le preguntaban, o él decía, cómo a veces echamos de menos una versión nuestra anterior. Y estaba muy bien cómo lo hablaba y cómo lo formulaba. Entonces yo te quería preguntar lo mismo. Si tú echas de menos a un Jimmy Barnatán anterior, cuando a veces ves algo tuyo y echas de menos un momento, a lo mejor en el que pues te encontrabas muy bien o tenías, no sé. Bueno, yo soy un tío que tiene mucha nostalgia, desde luego. Pero bueno, creo que no es malo, ¿eh? Creo que recordar con alegría momentos que ya sucedieron y que no van a volver a repetirse. Quiero decir que la nostalgia no es mala y que el recordarse en momentos pasados con cierto tal no es malo, y quiero decir, lo practico. Sí que me gusta echar la vista atrás y acordarme de gente, ya no solo de amigos que ya no están o de familia que ya no está, acordarme de gente que está, pero hace mucho. Creo que no es malo, creo que es un ejercicio que todo el mundo debería hacer para entenderse a uno mismo en el presente y para entender lo que le rodea, ¿no? Y para ver si uno va en la dirección correcta, que no es más que la dirección que uno quiera tomar o no. Sí, no me disgusta, es un deporte que practico. Sí. Y tú, por ejemplo, que has estado en muchas películas, en muchas series y muchas cosas en programas, como hemos dicho, ¿qué tienes, cómo es tu relación con eso? Por ejemplo, yo qué sé, tú tuviste un éxito muy bestia, pues por ejemplo, con El Día de la Bestia, cuando salió, como que era una película que fue, o al menos, no es mi sensación, pero que fue como muy icónica el momento en que salió, con la banda sonora de Defcon 2, que todo el mundo teníamos en el colegio, nos lo pasábamos. Luego Los Serrano, que eras como ya una cara muy reconocible y muy visible y muy presente. ¿Y cómo te llevas tú con esa, pues también lo de ser niño actor también un poco, ¿no? A ver, de una manera muy natural. Es decir, efectivamente, yo he tenido la suerte de poder estar en El Día de la Bestia, de poder estar en Torrente, que es la película más vista del cine español, poder estar en Los Serrano, que ha sido la serie más vista de la televisión española, en fin. Y además algo que ya no se va a poder replicar ese éxito. Efectivamente. Sí, nosotros nos veían, no sé, cantidad de millones de personas todas las semanas. Una cosa, absolutamente rutilante. Creo que tuvimos más audiencia que la final de la Copa del Mundo de España con Holanda, ¿sabes? Completamente inenarrable. Claro, antes tenías 4 canales. Claro. 5, 6, no sé, 4. Y ahora tienes 400. Entonces, claro, las audiencias no están. Pero bueno, sí, pues yo he tenido la suerte de
de poder haber de haber vivido eso, ¿no? Y siempre lo he llevado con una naturalidad. A mí me han educado muy bien en ese sentido, es decir, sin ningún tipo de exotismo tampoco. Vale, está de puta madre cuando llegas al restaurante, cuando llegas a De María y conoces perfectamente al dueño, a Guillermo, que es argentino, como tu padre, que han estado hablando de Borges y que no sé qué, y te quita unos señores para sentarte a ti. Pues me parece muy bien. Pues chicos, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de dura. Nah, es una butada de esto, pero bueno, hombre. Pero bien echados, bien echados. Que vuelvan mañana, oiga. No, a lo que voy es que quiero decir que es todo un chiste, vaya, pero bueno, pues oye, me han dibujado así, ¿qué quiere que le diga? Como la de Roger Rabbit. Como la Jessica Rabbit, tío. Pues bien. O pues yo prefiero que me sonrían y no que me miren mal como al resto. Porque, pues, joder, que te estaría mintiendo si te dijera lo contrario. Pero siempre lo he llevado con mucha naturalidad y me gusta. Claro, pues es una de las partes luminosas de esta profesión. Sí, que luego está lo de que el teléfono deje de sonar. Claro. Luego está lo del teléfono mudo y las sombras y el que no vuelves a currar en X tiempo. Porque uno nunca sabe, después del que acabe el próximo trabajo, qué es lo que va a suceder a partir del lunes, ¿no? Y es un mundo, pues eso, pues que es complicado, hay muchos egos, hay muchas cosas, la gente no es igual tan natural como uno espera, o no es tan sincera. Salvo tu amigo Bob. Mi amigo Bob es un genio. Joder, ya me gustaría llamarle amigo de verdad, quiero decir, pero sí, bueno, ahora a ver si tengo la fortuna de encontrármelo en junio, que le recordaré la anécdota del texto de mi padre a su padre, entonces eso seguro que se acuerda. Que vas a Tribeca, ¿no? Voy a Tribeca, sí, con una película maravillosa, Una noche con Adela, protagonizada por Laura Galán, dirigida por Hugo Ruiz. Y ayer, hace muy poco, se ha dado la noticia del estreno en el Festival de Tribeca. Y ahí estaremos el 8 de junio. Que tienes que disfrutarlo. Además, eso es un cine muy interesante del Tribeca, siempre ponen. Tal. Y luego Robert De Niro me hace gracia porque es una de esas personas que han hecho todo en la vida, han triunfado. Es una cosa también ya, una estrella de cine de las de antes. Y al mismo tiempo alguien obsesionado con la figura de su padre en cuanto a querer atrapar algo que se le escapaba y de querer ha hecho también un documental sobre él buscando cosas de su padre, de ese pintor que era un poco... Efectivamente. Bueno, y como comentábamos antes un poco off the record, él de las pocas cosas que va a promocionar con Tutti, digamos, son las exposiciones que se hacen de su padre, Robert De Niro Sr., ¿no? Y así fue como nos conocimos, vamos, como pude la oportunidad de poder estar media hora larga. Y él tiene un docu muy bonito, muy terrible. Es un corto documental sobre Ellis Island, no The Hart Island. Y viene a contar un poco. Mi madre siempre dice que los escritores siempre cuentan su historia, siempre. Que la contarán de distinta manera, puesta en distintas bocas, puesta en distintos lugares, puesta en distintas épocas, pero siempre es su historia. Y de alguna manera creo que con este corto que te digo de Niro, con una intervención artística que se hizo a las ruinas de lo que fue ese lugar ¿no? donde llegaban todos los que venían buscando el sueño americano a América vía Nueva York, y habla mucho de la memoria, habla mucho del recuerdo, habla mucho de la necesidad de la memoria. Es un poco ese discurso que te daba yo antes, ¿no? De la necesidad de nombrar, la necesidad de mantener vivos en nosotros a nuestros muertos. Y eso me parece muy interesante. Y desde luego su afán por mantener vivo a su padre, nombrándolo y contándolo y mostrándolo. Eso me parece absolutamente emocionante y encomiable. Es muy guay. Pues le verás a... Ojalá que nos crucemos, macho. Y tomando un dry martini, perdón. ¿Un olor favorito que tengas?
Un olor favorito que tenga. No me puedes decir el de un montón de bolsas de basura nauseabundas en Nueva York. No. En New York, dices. En Nueva York. En Nueva York, mira, hablando ya de tu diario, pues puedes tener uno de Nueva York, uno que te parezca muy de esa ciudad. Bueno, es un olor que no es desagradable, pero hay una especie de olor a humedad. El que sale de las alcantarillas, cuidado que no es que huela a alcantarilla. No, es un olor a humedad muy particular, porque es el de las calefacciones, el de los aires acondicionados, ¿no? No tiene nada que ver con el metro y las cucarachas, ni las... 1 millón de ratas. Wow. No, 10 millones de ratas, como era eso que dijo Jesús Hermida en un momento dado. Claro, esto era maravilloso. 10 millones de ratas asaltan la isla de Manhattan. Una cosa así. Bueno, de hecho es que han nombrado ahora a una persona, que creo que es una mujer, que es como el primer puesto oficial en Nueva York dedicado exclusivamente al tema ratas. O sea, claro, es como la policía antirratas. Pues raticidas. Sí. Como los cazafantasmas, pero con Rat Hunters. Sí. The Rat Busters, right? ¿Qué te iba a decir? No, el olor ese es un olor que, insisto, no es chungo, no es nauseabundo, no es malo, pero es peculiar. Y es un olor como dulzón y a la vez muy de calle, ¿no? Está entre un dulce y un tierra mojada. Petricor. Petricor, sí, que es esa palabra que se ha puesto... ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, pues petricor y un poco más dulce. Eso me gusta. El otro día colgaba en Instagram un pequeño vídeo. Claro, ahora he estado hace 3 semanas así, un frío de narices. Y salía un humo de las alcantarillas de las calefacciones a todo gas, que ya sabes que es terrible. Cuando entras a cualquier sitio en Nueva York te tienes que quedar en bolas porque te va a dar un mal, ¿no? Estás a -10 fuera y a 40 dentro. Un Cristo. Bueno, y entonces justo llevaba el libro y lo posé así, con una alcantarilla delante con la humareda. Con la humareda esa maravillosa. Entonces fue, la verdad, que una sensación bastante cachonda y bastante Proust también, ¿eh? Si nos ponemos con el mundo de olores y los recuerdos. Back in time. Sí. Porque, claro, en el libro hay muchos recuerdos. Y una manera muy directa de acceder a los recuerdos es precisamente por el olor. Por el olor, la esencia. Y seguramente sea uno de mis olores preferidos de Nueva York. Ahora ya no huele a comida, ya sabes. Ya. Ahora ya huele a marihuana. A marihuana, porque han abierto 70.000 sitios de estos de... Sí, de vender marihuana. De vender marihuana y en todo canutos, tipo... Sí, en todo tipo además de formatos, ya, o sea, es increíble, sí, y huele muchísimo. Es infame. Yo prefería cuando salías de una tienda muy fancy y olía a curry, por ejemplo, ¿no? Sí. Y girabas la esquina y era pepperoni, pero a dolor, y así. Pero bueno. Ha opacado ya. Totalmente, tío, ya no. ¿Para qué te vas a poner perfume si vas a yo quiero pensar que eso es como cuando aquí también se pusieron de moda lo del yogur líquido, ¿no? Que estaba lleno de repente. En España había sitios de estos, demasiadas franquicias. y de repente ya se tranquilizó la euforia por eso. Y se volvió a la normalidad, ¿no? Pues yo quiero pensar que en Nueva York también va a ser eso, que han legalizado esto y que de repente va a haber un paso atrás. No va a ser tan bestia en cada sitio. A ver, a mí la legalización me parece guay. Quiero decir, yo hace muchos años que no me fumo canuto, desde luego, muchos. Creo que dejé de fumar con 20 y tengo 41, insisto, o sea, fíjate. Pero, o sea, no me parece mal. Ahora bien, a mí me han reventado uno de mis lugares de infancia. Y por eso, para mí, eso ya es imperdonable. Había un sitio, no dejaba de ser una especie de Badulaque de los Simpsons, ¿no? Sí. En el que un tipo muy parecido a Apu vendía cuadernos. Olían a tinta. Vendía los periódicos... Vendía todos los periódicos. Había ediciones internacionales del país. En fin, claro, te estoy hablando de cuando yo era muy, muy crío. Y él vendía esos cuadernos brutales, insisto, con un olor a tinta muy desagradable. Pero es un olor de la infancia. Donde yo compraba precisamente los cuadernos para hacer estos cuadernos de viaje, que ahora salen 4 de ellos en el libro. Y
el otro día, hace, insisto, 3 semanas, dando una vuelta por ahí, yo quería ir un poco por Tudor City, que es maravilloso, tiene todos esos edificios tan geniales, ese puente brutal en el que puedes ver por un lado el edificio de las Naciones Unidas y por el otro ves, pues no sé si es la 50 o la 39, esa calle inmensa que cruza. No hay horizonte capaz, ¿no? Y paseando por allí y tal, entonces ya fui acercándome premeditadamente a mi esquina, a la casa de mi abuela. Y en 52 y primera, antes de meterte en la 52, como yendo hacia el río, al este, estaba esta pequeña tiendita. Y de repente digo, no puede ser. Me están vendiendo canutos hechos, güey. What the fuck is going on? Pero aquí, ¿sabes? Como un señor levantando el bastón diciendo... Estos porretas. Yo os maldigo porretas, tal. Anda que no he fumado yo, vamos, hasta la saciedad, pero yo os maldigo. ¿Qué habéis hecho con mi ciudad? Esto hay que saber cambiarse de caballo a mitad del río cuando... Pues vamos, ya te digo. Esto es lo de... Tengo unos principios y si no le gusta, pues tengo otros. Se acabó, vamos. Sí, sí. Y hablando de recuerdos también, el primer disco que te compraste con tu dinero. Que a lo mejor, yendo a la Virgin que antes contabas, el primer disco que tú te compraste y dijiste... estoy adentrándome en otros territorios, en otros mundos, o esta es una elección musical mía. Yo creo que fue un single. Fue el single de Black or White de Michael Jackson. Si no me equivoco, ¿eh? Porque tenía una discoteca en casa de flipar. Claro. Entonces, y yo siempre he sido muy freak de la música, y porque escuchaba cosas que un crío de 6, 7 años no debía de... O no es lo más usual. Pero no tenía que comprarlas. Las tenía en casa. En mi casa estaba... Tu elección, eso. ¿Sabes? Claro, pero una elección personal sí, Michael. Creo que con... No me acuerdo cuándo salió, ¿eh? Pero estoy convencido de que fue el Black or White de Michael. En Nueva York... me compré todas las primeras ediciones de los discos de los vinilos. Te estoy hablando de vinilo de Michael también. De los Doors. De todos los discos. En una tienda maravillosa del Village. Generation Records. Que está en la calle Thompson, si no me equivoco. A la que voy constantemente en busca de joyitas. Ahí me compré... Le regalé a mi padre un disco de Allen Ginsberg. Cantando blues, My Last Blues, creo que se llama. Lo vi y dije, it's not for me, it's for my father. Y lo pillé, una joyita maravillosa. Y siempre que voy es como, necesito facturar de vuelta, porque me traigo discos, libros, es un coñazo. Es parte de eso. Claro, es parte del viaje, ¿no? Además de bares, me gusta ir a librerías, Dios mío, y a tiendas de discos, sí. ¿Y el primer concierto en el que estuviste? El primer concierto en el que estuve, verás, esto ya es más complicado. Mira, no concierto exactamente, pero en el peor programa de la semana, y tampoco sé si es el primero, pero desde luego fue de los más impactantes. Estuvo Willie DeVille. Sí, demasiado corazón, ¿no? Esa vaina. Willie DeVille estaba ahí. Y entonces yo recuerdo mirarle diciendo, bueno, este tipo que con pinta de corsario... Sí. Era un poco Little Richard porque llevaba esas chorreras, ¿no? En la camisa, pero sin piño, tal. Una cosa un poco... Little Richard en blanco, extremadamente flaco... Sin piño, un poquito de Valdemín Gómez, vamos allá. Un poquito enjuto. Un poquito, la cosa que... Y entonces se tocó una versión de Stand By Me, y luego el Demasiado Corazón, y luego tocó 2 o 3 temas más que no salieron en el programa, en la prueba de sonido. Yo solo sería capaz de identificarlo como un primer concierto. ¿Y quién, o sea, un concierto de alguien, o sea, que te haya impresionado muchísimo? A lo mejor puede ser hace poco, pero alguien que te haya... sorprendido o impresionado. Vino aquí también Diego de Carolina Durante y hablaba de grupos que te callan la boca, ¿no? Decía de esos, Qué buen rollo. de esos tipos que a lo mejor no conocías o que tenías un prejuicio y que de repente le ves en directo y dices, otra... Sí, pues otra... mira, te voy a decir uno.
A mí no me gusta la música indie. Porque además no me niego la mayor. Es decir, no es independiente. I'm sorry. Bueno, pues el verano pasado estábamos en el Náutico, en Galicia. Sí, que hacen conciertos muy conocidos y tal. Sí. Muy... Entonces era como de sorpresa, ¿no? Nosotros estábamos con una autocaravana, mi esposa y yo, y pasándonos en grande, tal, jaja. Venga, güey, pues vamos a ir al concierto de hoy que no sabemos quién es. León Benavente, güey. ¿Subiste un vídeo o algo así? Me viene Es muy probable, sí, porque me quedé flipado. Porque me encantó. Me encantó el rollo, me encantó y nunca lo habría. O sea, ¿ves? Sí que no. Ese prejuicio, by the way. Pues mira, ese, por ejemplo, León Benavente es algo que me parecen estupendos, tío. Además, un rollo en el escenario, una mezcla de rapsoda con cantante, más rapsoda que cantante. Me gustó mucho, mucho. El rollo, tal. Muy, muy, muy bien. Pero creo que el que más me ha impresionado, no sorprendido, porque te estoy hablando de grande de los grandes, que es Bruce Springsteen. Antes hablábamos de unas muletas, ¿no? Sí. Que cuando nos conocimos, Sí. yo iba con muletas. Bueno, ese año, precisamente, hace 11 años, yo me rompí la cadera haciendo el idiota. Y ¿Cómo exactamente? ¿Cómo? Es complicado, no se puede, que hay ropa tendida, por favor. Hay ropa tendida, es buena esa. Y entonces, después de estar no sé cuántos meses en silla de ruedas, bad news, 2 operaciones, wow. Mi repre de entonces, Juancho Álvarez, me invitó a ver a Bruce Springsteen en el Bernabéu. Yo no le había visto en directo. A ver si, Bruce, lo que quieras. Todo bien, Bruce Springsteen, New Jersey, Stamponi, whatever you want. Todo bien. Pero cuando le vi en directo dije... Entiendes muchas cosas, ¿no? Entiendo, O sea, he entendido la mitad de la música que me gusta después de ese concierto. Sí. Fíjate que en qué sitios tan distintos están Bruce Springsteen y León Benavente, pero tuve una emoción francamente parecida. Me gusta. ¿Y la primera película que viste 2 veces en el cine, que quisiste volver a entrar para o llevar a alguien o a un primo o a un amigo, o que tú a lo mejor se te ha escapado algo y quisiste volver a verla? Pregunta muy... Tú que más que te has dedicado mucho al cine también. Yo ha habido muchas películas que he visto más de 500 veces. Bueno, realmente 3, que ahora te digo cuáles son. En el cine creo que la que vi 5 veces fue Pulp Fiction. Sí. Claro, es que... Joder, tío, la manera de narrar, colega, eso es otra película, nunca mejor dicho. Es otro cine, es genial. Sí, y aparte de eso, por ejemplo, también me lo contó Carlos Marañón, el director de Cinemanía, que decía que él la fue a ver con su padre y que sintió eso, la sensación de por cómo estaba estructurada, por el lenguaje que usaban, por las referencias estéticas, que haber visto algo muy diferente y quiso volver a entrar a verla. Sí, yo fui 5 veces a ver Pulp Fiction. Ya ni te cuento la de veces que fui a ver El Día de la Bestia. Tenía que ir con distintos amiguitos, ¿sabes? Y luego las 3 pelis que he visto... Más de 500 veces. Más de 500, bueno, creo que hay una cuarta. Vamos de más antigua a más moderna porque tiene todo muchas narices. Mierda, van a ser 5. Oh, God. La primera, La Bruja Novata. Don't ask me why. La Bruja Novata con... creo que es Ángela Lansbury, ¿no? Sí. Si no me equivoco. La cama maravillosa, tal. Que la cama y que hacen de repente un partido, ¿no? Hacen un partido como de fútbol, hay como dibujos animados de repente. Sí, efectivamente. Eso es, claro. Esa mezcla genial. Era como, wow, esto es el cine. Quiero decir, puedes contar lo que quieras, ¿no? Exacto. Pero siendo muy, muy pequeño. Bueno, la siguiente creo que es Robin de los Bosques con Errol Flynn, Olivia de Havilland y toda esa maravilla. Me sé diálogos de esa película. Errol Flynn en su estado más maravilloso. Ella, que es la hermosura personificada, Olivia de Havilland. Esa cosa medio cándida, ¿no? Con esos doblajes terribles, pero que ya se han quedado completamente instalados en la memoria. Insisto, me sé páginas enteras de guión.
La siguiente es Bananas de Woody Allen. Hombre. Que es una cachondada maravillosa. Sí, que es todo gags, ¿no? Gag tras gag, sí. Estoy imaginando, yo me despertaba muy pronto, siempre he dormido muy mal, insisto. Por eso creo que soy tan bajito, joder. Porque tu cuerpo no tuvo tiempo Nada, no para... hubo manera, tío. Siempre fui muy noctámbulo, nunca bebí desde tan pronto, pero... en fin, y entonces mira, veía la peli una y otra vez, también me sé diálogos. Pude ir a varios sitios donde que se rodaron en la parte en la que se rueda en Nueva York, ¿no? Hay un momento genial en una tienda un poco parecida a la que te cuento, que era una especie de badulaque de Apu al lado de mi casa, que es que el tipo entra a comprar pues él va a comprar unas revistas porno, pero claro, lo ve como todo lleno de chatis y dice, coge su revista Orgasmos, no sé qué, no sé cuánto, dice, bueno, y me vas a dar también el Newsweek, el Financial y el no sé qué. Entonces se lo pone ahí, las revistas porno debajo, ¿no? Tal. Entonces mira a las chavalas así con muy pechugonas y tal. Y entonces el tendero, no sé por qué me hace tanta gracia, es una gilipollez, pero el tendero, pues aquí el Newsweek, aquí está. Frankie, ¿cuánto cuesta la revista Orgasmo? Le miran como, hostia, este cerdo. Ves que me sé hasta los putos guiones. Muy constante. Muy Constanza, claro. Es un personaje que me persigue. Y luego, Goodfellas de Martin Scorsese. La vi por primera vez en casa de Santiago Segura. Pues yo le dije, hablando, porque hemos hablado mucho durante mi adolescencia, la verdad es que fuimos muy cuates. Y yo le dije, digo, macho, ¿cómo me flipa el cine de la mafia? Joder, pues Goodfellas, tal. Y yo, pues no la he visto. ¿Cómo? ¿Que no has visto Goodfellas, amiguete, tal? Y la vi y me dice, mañana te vienes a... Estamos rodando Petra Delicado con Ana Belén y con él. Sí. Dice, mañana te vienes a casa y vemos Goodfellas. Y digo, bueno, pues nada, ahí estaba yo en casa de Santiago Segura, tal, viendo Goodfellas. Entonces ya la he visto, pues desde entonces no sé cuántas. Porque, bueno, Martin Scorsese creo que es Martin Scorsese y luego ya está el cine. Sí. Y luego una que es un poco más, en fin, que es Good Morning Vietnam. La de Robin Williams. Sí. Yo tenía el disco, además. Me lo regaló mi padre. La gran banda sonora. Sí. Pues sí, esas son las 5 pelis que he visto más de 500. Robin Williams, Robin Williams, tío. Qué gran personaje, qué gran actor y qué... Sí, qué tipo, ¿verdad? Sí. Qué tipo más raro, es como el clown, ¿no? Es la idea esa del que está siempre haciendo reír y luego por dentro un poco miserable. Devastado. Sí, y un poco autodestructivo. Sus monólogos tienen cosas muy bestias que cuenta él, de historias. ¿Y quién más en el mundo del cine, de directores o de gente con la que has trabajado, actrices, actores, quién te ha impresionado muchísimo? Alguien que digas su magnetismo, su presencia, su capacidad de trabajo, lo que fuera, alguien que te haya sorprendido muchísimo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con unos actores, unas actrices, unos directores absolutamente brutales. Y desde joven, además. Y desde muy crío, sí, que además hay muchos que dejan, ¿no? Que te dejan huella de alguna manera. Wow. Es complicado porque te aseguro que es que han sido mogollón. Sí, que siempre es elegir uno, ¿no? siempre es muy justo. Pero alguien así que te venga a la cabeza. A ver, yo recuerdo las 2 secuencias que tuve con Fernando Fernán Gómez en la película Visionarios de Gutiérrez Aragón. Fueron absolutamente brutales. Primero porque todo el mundo iba como un poco, ¿no? Hostia, este tipo es Dios, güey. Y lo más generoso que me he encontrado, sin ninguna duda. Así, cuando dicen acción. Un tipo, conmigo por lo menos, tuvimos una secuencia que era como muy coral y tal. Estamos con Ingrid Rubio, con más actores y actrices y tal. Y luego tuvimos una secuencia en una radio de Madrid en la que yo tenía que tocar la triquitisha y tal. Que era un Cristo, no sé qué. Bueno, en fin, teníamos ahí un beau parlé solo con él. Tal. Y entonces yo me acuerdo que justo antes de rodar, yo tenía 18 años. Recién cumplidos, o 19 recién cumplidos.
Para mí esa película fue hacer un poco el servicio militar, porque fue el primer rodaje en exteriores, en plan 2 meses, de Dios, en Euskadi y tal, en un pueblo, soledad, silencio. Toc toc, who's knocking? It's me, I'm the loneliness and the motherfucking silence. Y entonces mi madre era conocida de su esposa, de Emma Cohen. Sí, Emma Cohen. Y entonces yo le dije, oye, que voy a rodar con este pavo. Estoy un poco acojonado. Y entonces, nada, en cuanto llegaron a maquillaje fue como, hombre, Jimmy, tal, hijo de Rosa Pereda y Bernatán, no sé cuánto, tal. Sí. Eso es muy cachondo porque hay una cosa muy divertida, es que yo he heredado muchas amistades, claro, de mis padres, ¿no? También he heredado algún enemigo, de esos que lamentablemente no estaban en Nueva York cuando fuimos con la Express Limousine que decía Molinero, ¿no? Pero bueno, mis padres son tan poco rencorosos que la gran mayoría de esos enemigos, de los nombres de esos enemigos, se han quedado olvidados en algún recodo de la memoria, condenados a la indiferencia del olvido. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Soy un tipo razonablemente feliz, de lo que hablábamos un poco antes. Con momentos terribles, pero momentos mínimamente felices. Entonces creo que un poco en la balanza... ¿Has tenido algún momento muy bajo de estos, un poco los que no podías con Freddy Krueger, por mucho que te acercaras? Sí. Freddy, 1, 2, 3, Freddy viene a por ti, tal. Sí, bueno, imagino que... A ver, son 41 años, entonces inevitablemente hay momentos de infelicidad que nadie los puede... quiero decir, nadie te puede salvar salvo tú mismo, ¿no? Y claro, paradójicamente han sido los momentos más prolíficos para componer blues, por ejemplo. Porque también el blues es una manera de expiar tus propios pecados. Pero ahora no, ahora estoy en un momento muy tranquilo. A ver, muy tranquilo. La tranquilidad para mí no existe, pero sí que estoy bien, estoy en un momento muy chulo con unos proyectos que me llenan de... O sea, de repente esto de cumplir sueños, dices, coño, pues va a haber un par que se van a cumplir. Y en lo personal también, es decir, estoy en una maravillosa calma repleta de momentos de pasión. Está bien. Está bien. Insisto, soy un tipo razonablemente feliz, porque feliz con mayúsculas no se puede decir nunca. Y además sospechas cuando... Sí, dices, hostia, ¿qué está pasando? Esto debe ser mentira. La paranoia no es paranoia si de verdad te persiguen. Esto cartón piedra, ¿no? Esto claro, no hay nada detrás. Coño, es un plató. Sí, esto un es plató. todo falso, ¿no? Eso de Truman, la última escena. Calla. Después de Freddy viene Truman. Oh, God. Y sí, una posesión preciada que tengas, algo más tú que eres muy, yo creo también, de conservar lo físico, de cosas que te compras, de esos cuadernos, tal, o de, pues aquí, ¿verdad? La gente está escuchando todos tus casi amuletos que llevas o cosas que te acompañan. En el libro aparece un poco cómo llega este objeto a mi vida. Y es mi chupa de cuero. Estás buscándole un nombre. Sí, efectivamente. Buscando un nombre todo el libro, ¿no? Necesita como la necesita guitarra de Willie Nelson, ¿no? Pues sí, claro. Y volvemos un poco a esos fantasmas del olvido y del... Necesita un nombre para poder nombrarla, para poder recordarla. Porque recordarla a ella es como recordar Nueva York. Y recordar esos primeros momentos, es recordar la infancia, es recordar Rosewood. No, es un poco eso. Exactamente. Y es mi chupa de cuero, sí, mi perfecto de cuero comprado en la calle Bleeckers a Caroline, que ahora ya no está en Bleeckers, está en la calle Carmine, que está muy cerquita, también Greenwich Village. Native Leather se llama la tienda de chupas, tienen todo tipo de... En fin, cueritos by the way, ¿no? Hebillas brutales, sombreros, cowboys. Tal. Y yo compré, y creo que desde entonces
me acompaña en mis grandes momentos. Siempre he tenido puesta a Blicker, que es como la bauticé. Al final se llevó Blicker el nombre, sí. Blicker, sí. ¿Y un mentor que hayas tenido, alguien que te haya abierto camino? Bueno, antes has hablado de Guillermo Caballero Infante o algo así, pero alguien que te haya enseñado muchas cosas o que te haya mostrado el camino y te haya ayudado. Pues creo que mis padres, sí. Sí, además están muy presentes. Sí, porque, a ver, nobody's perfect, ¿no? Pero me han educado, yo creo que francamente bien. Me han educado en libertad, me han educado en el respeto. El respeto no solo por la gente, ¿no? Me han educado en el respeto por el pasado, en el respeto por la memoria, precisamente. Y en el respeto por la cultura, por la literatura, por el cine, por el arte, sobre todo en libertad. Hemos podido hablar de todo. No creo que haya ningún secreto con ellos. Y me han guiado, desde luego, mucho por mis lecturas, por todo, por eso, pues para no ser un hijo puta, joder. Para ser buena gente, claro, y creo que eso es lo más importante, ¿sabes? Acabar el día pudiendo no ser un hijo de puta. Un hijo de puta, está bien. Eso, poder dormir tranquilo y despertarte tranquilo. Que eso es un poco uno de esos lados del dado que sería la felicidad para mí. A mí soy un tipo muy feliz a su lado. Sí. Que al final, o sea, yo no tengo hijos, y la verdad que estoy muy bien como estoy. Pero creo que hay una... O sea, no sé si hay como una necesidad de expresar gratitud, que yo creo que sí. Es decir, ¿por qué no? Claro. Hay que decir muchas veces te quiero en esta vida. Y hay que saber que hay que decirlo. Porque cuando te descuidas no lo puedes decir. Y es una mierda no decirlo. No hay nada más bonito que decir te quiero a tu esposa, a tu amante o a tus padres. ¿No? Y yo lo digo constantemente porque creo que hay que decirlo. Igual que, ¿cómo es? Hijo de puta, hay que decirlo más. Sí, pues te quiero también, muchacho. Calor decían eso. Sí. Muchachada, ¿no? Y tal. Pues yo lo digo porque les aprecio mucho. Tenemos una relación, ya te digo, muy, muy guay. Desde una admiración absoluta les tengo. Y pues imagínate el amor completamente desmedido. ¿Y un lema que tengas en la vida que podrías ponerte en tu despacho donde trabajas, en tu estudio donde grabas o en la espalda de tu chupa de cuero de Blicker? ¿Qué te podrías poner ahí una frase o algo así que tengas presente o que te guste decir a la gente? Hay una que me gusta mucho que te oí también en un concierto que es mi voz tiene que ser o una injusticia o un pecado. Eso es puro Jimmy Barnatán. Jimmy. All right. No me parece mala. Debe ser un pecado, chico. Bien, me quedo con esa. Sí, no. Bueno, pero esto son tonterías que digo yo, no tampoco te creas que las pienso de verdad. No, esto es toda una pose. Eso me parece muy... Eso me parece bonito. Yo creo que también decía en otro día, la charla esa que te digo de John Mulaney, decía que John Mulaney es un poco parecido a Robin Williams por otro lado. Que John Mulaney es un tipo que perfectamente vestido, pinta de chico casi imberbe, de chico joven, va siempre como en traje. Su padre es profesores de Harvard, gente tal, y luego resultó ser que era un auténtico... O sea, que ha tenido muchísimos problemas con drogas. Entonces decía, ese era el truco, que la gente pensara que yo tenía todo bien montado y luego era un desastre que vivía fuerísima de control. Y entonces él dice, y llegó un momento en que he entendido que la gente tenga un nombre artístico para proyectar ahí tus cosas y que cuando tú leas algo sobre esa persona, la veas como distinta, ¿no? O sea, como que Lady Gaga lea cosas de Lady Gaga sin sentirse que ella es así, ¿sabes? Algo ahí... Es muy cachondo eso, ¿eh? Quiero decir, yo me acuerdo en una entrevista que leía a Loquillo, al loco,
Luego tuve oportunidad de cenar con él un par de veces y de vernos, incluso coincidir en un escenario, muy cachondo. Y él sí que ponía muy en solfa, o lo ponía muy presente, el personaje que está on stage, está encima del escenario, yo estoy encima por algo, tú estás abajo. ¿No? Y eso es, a ver... A mí me gusta mucho eso de Loquillo también. Creo que te puede parecer es que es un prepotente, es que no sé qué, tronco, es Loquillo. Bueno, y lleva 40 años haciendo música, viviendo eso, bajado, llenando estadios y tal. Eso y que habrá pasado épocas que te parece de modé, lo que quieras, el tupé, lo que quieras, no sé a qué. mí me encanta el tupé. Y la pose y tal. No, y toda la pose esa que tiene. A mí me contaban unos chicos jóvenes, también se dedicaban a la música, que en un concierto o en una cosa que habían coincidido, que de repente Loquillo hace así con la mano y con el cigarro y va un tipo y se lo enciende. Casi como si fuera una especie de emperador. Delante de unos chavalitos de 20 años, ¿no? Entonces, claro, esa pose. Yo cogí hace poco un avión con él en San Sebastián y era Loquillo. ¿Sabes? Que era él sin grandes alardes, pero te transmite sensación de un poco de aura, de grandeza. Sí, y de siento que a veces de tal. Y siento que a veces se ha perdido de menos ese misterio, esa tal. Y me parece bonito que alguien lo mantenga como él. A mí me mola, quiero decir, a mí no me... Chico, pues para hablar con una persona normal, pues, tienes a tus cuates. ¿Qué quieres que te diga? Que me gusta lo que dices tú. A mí me gusta que de repente exista, porque seguro que existe, y ahí va yo a que de repente entre el personaje y el que lee entre la Lady Gaga que lee el artículo sobre Lady Gaga, hay una gran diferencia. Claro. Me parece genial. Pero creo que... Yo no lo practico, lamentablemente. Pero creo que podría molar que hubiera una gran diferencia entre... Porque eso igual te salva, ¿sabes? Sí, eso igual te salva de muchos demonios y de muchas mierdas. Porque, volvemos a insistir, estos son unos mundos muy complicados. Sí. Muy complicados en los que las herramientas que tú tratas todos los días no son tubos de plexiglas, me cago en la leche. No, son egos, son sentimientos, son... Envidias, tienes otros rudimentos, sí. Efectivamente, envidias, tienes ansiedades. Joder, estás hablando de sentimientos, de sensaciones. Tú cantas... Que vivir de eso... Cadillac Solitario, no estás cantando las tuercas de mi... no sé qué, no. Vivir de eso es muy difícil y todo el mundo quiere vivir un poco de eso, llegar a eso, y conservarlo y mantenerte es un ejercicio de equilibrio muy difícil. Absolutamente, efectivamente. Y creo que esa dualidad o ese whatever, ¿no? De leer es que me ha parecido muy, muy clarividente. Lady Gaga leyendo sobre Lady Gaga. No sobre ella, sobre Lady Gaga. Claro, y diciendo... Que no es lo mismo. Sí, sí. En su casa maravillosa del Lower East Side. Y te proteges y piensas como que es una cosa en la que tú... como un proyecto que tienes tú y en el que... Eso es chulo, es chulo. Y creo que lo hacen muchos más artistas de los que pensamos. Y hablando de artistas con un nombre artístico diferente y de nuestros mundos comunes, no sé si has leído, que también sale en este libro, que a mí me encanta, Lana del Rey, que acaba de sacar un nuevo disco, y que tiene una canción dedicada a Santander en su último disco. Porque en mi vida. Lana del Rey, hace poco hicieron un reportaje y ella salía hablando de que ella estuvo en Santander unos meses viviendo cuando tenía 17 años. Entonces, o sea, le ha cambiado, como que habla muchísimo, te voy a mandar las cosas, sí, sí. O sea, tengo taquicardia ahora mismo. Sí. Entonces, ¿en serio? Y sale ella hablando y decía Santander y las cosas que tal, que ella venía de intercambio. Estuvo varias veces, además. ¿En la WIMP? No, vino de un internado, entonces tenía un programa de estos de intercambio. Entonces estuvo Santander un tiempo y dice ella, hablando ella, dice... Y entonces, bueno, claro, yo me acuerdo de que estaba con una familia de Santander y que entonces siempre me decían mucho, y lo dice en español, dice, apaga la luz. Apaga la luz. Digo, que una persona de Santander, que una estrella de la música recuerde de Santander a una familia que le estaba echando la bronca para cuando se fuera, que apaga la luz, que es muy caro esto. Que esto no mandó la nena. Pues te voy a mandar todo lo de... No, me muero, tío. También, y que
me encanta Lana del Rey. De repente, cuando he visto esta conexión con Santander, No. y digo, pues me parece muy Lana del Rey. En Santander, lo veo como una ciudad también que puede, como le pasa con esas zonas de California de las que habla, que parece como una novela negra de esa época, pues también tiene algo de Santander, algo melancólico, algo... Efectivamente, total. De repente hay la bruma que se ve desde la ciudad, en la bahía, algunas mañanas, ¿no? Esa peña Cabarga que está casi escondida en la bruma, eso es muy Lana del Rey. Sí. Ese frío húmedo que te cala, pero mientras lo disfrutas cuando estás sentado en la arena húmeda de la playa del Camello, viendo cómo revientan las olas contra Mouro, ¿no? Eso es muy Lana del Rey. Las calles sórdidas, repletas de escaleras que no van a ningún sitio. No las mecánicas, que ahora está todo petado de putas escaleras mecánicas, cosa que por un lado, todo bien. Pues a una señora de 87 años con unos gemelos. Con unos gemelos que parecen Indurain, joder. Sí. Sí. Por Eso, las calles pindias. esas calles pindias, esas cuestas pindias, claro. De repente hay como momentos en los que la naturaleza se abre paso, ¿no? Y suelta esos plumeros en medio de dos edificios. Eso es muy Lana del Rey. Porque hay una cosa de nostalgia, ¿ves? ¿No? Cierta melancolía, cierta... Eso es, sí, como hay una pena, no se sabe exactamente por qué, porque hace mucho que no sopla sur, joder. Y llevas 2 meses que no para de llover, leches. Y eso es muy Lana del Rey. Video games. All right. Qué heavy, tío. Pues Jimmy, me lo he pasado fenomenal contigo. Coincidiremos aquí en algún concierto tuyo, o en Santander, o quizá algún día en Nueva York y me lleves algún... No lo descartes. Alguno de tus bares y tus recuerdos de sitios que... Paraísos perdidos que todos tenemos. A tu Ítaca. Jimmy, un abrazo. Un placerazo, tío.